¿Sabías que el café no solo despierta tus sentidos, sino también tu piel? Hoy te enseño cómo transformar esos granos mágicos en un extracto hidroglicerinado, una joya natural cargada de antioxidantes, cafeína y pura energía. Cada gota es un elixir que combate el cansancio cutáneo, mejora la circulación y deja tu piel más firme, más viva, más tú. Y lo mejor, sin alcohol, sin conservantes artificiales, solo la alquimia del café, el agua y la glicerina vegetal. El café no solo se bebe, se siente, se transforma. Y en este video aprenderás a crear su esencia más pura para darle a tu piel el impulso que merece. Mi nombre es Verónica. No olvides suscribirte, activar la campanita, porque la belleza también se despierta con aroma a café. Empecemos. Puedes usar café molido o café soluble. El café molido tiene una mayor superficie de contacto que los granos enteros, lo que permite que la glicerina vegetal y el agua extraigan mejor sus compuestos activos. La cafeína estimula la microcirculación y ayuda a reducir la apariencia de ojeras o celulitis. Polifenoles y antioxidantes combaten los radicales libres y protegen la piel del envejecimiento prematuro. Ácidos clorogénicos iluminan y unifican el tono de la piel. El café instantáneo aporta color y aroma. Consideraciones al mezclar café molido y café instantáneo. El café molido extrae antioxidantes y compuestos activos naturales. Da cuerpo y textura al extracto, más concentración de cafeína y polifenoles, mientras que el café instantáneo se disuelve rápido, aportando aroma intenso y un color más uniforme. No aporta textura sólida, por lo que ayuda a que el extracto sea más fácil de filtrar. Si quieres usar mitad y mitad, utiliza 50% de café molido y 50% de café instantáneo. Mantén la misma proporción de glicerina y agua. Se macera de 12 a 15 días, porque el café molido necesita más tiempo para liberar todos sus compuestos. Filtra con cuidado. El café molido dejará sedimentos, así que usa un filtro fino o doble capa de gasa. Si quieres usarlo en jabón de glicerina transparente, usa café instantáneo para que la mezcla no opaque demasiado. No te pierdas el paso a paso. Te dejo la fórmula al final y quédate pendiente a los próximos videos en donde lo utilizaremos. Vamos a utilizar 2 gramos de café molido. Yo he puesto aproximadamente mitad y mitad de café molido y mitad de café soluble. Ustedes pueden utilizar simplemente café molido o el soluble, o hacer como lo hice yo, mitad y mitad. Dos gramos. $8 gramos de agua, 10 gramos de glicerina. La glicerina líquida es esta. Y si ustedes van a darle un uso inmediato una vez esté macerado, que la maceración es aproximadamente un mes en un lugar oscuro, no es necesario ponerle conservante. Si lo quieren conservar por 6 meses, tendrían que ponerle 2 gotas de Cosgard, que es un conservante. Pero como vamos a hacer muy poquito, vamos a hacer 20 gramos, aproximadamente se van a usar 2 gramos cada 100 gramos de base de jabón. O sea, de que esto puede darle para 10 jabones. Tienen que calcular aproximadamente lo que van a necesitar para que no tengan que ponerle conservantes. Vamos a empezar pesando la glicerina. Son 10 gramos. Ponemos la tabla. Y vamos a necesitar 8 gramos de agua.
Esto lo podríamos pasar por el mortero, vamos a pasarlo. Bueno, tenemos nuestro extracto hidroglicerinado de café. Ha pasado un mes. Lo que vamos a hacer es filtrarlo. Pueden usar este tipo de filtros o este tipo de filtros. Tenemos Cosgar, que esto es el conservante del que les estaba hablando. Es un conservante cuando ustedes quieren utilizarlo de forma profesional y probablemente el extracto hidroglicerinado de café no lo usen próximamente. Tiene un aroma intenso y un color intenso. Mínimo, el tiempo que tienen para macerar es de 12 a 15 días. Pueden dejarlo un mes. Yo lo he dejado un mes. Recuerden que van a necesitar un frasco con tapa y etiqueta y luego un filtro. Y le voy a poner el conservante. Le vamos a poner 2 gotas. Seguramente este sea el nombre comercial que se utiliza en España. Tienen que pedir en el sitio donde ustedes estén un conservante para extractos. Y ya tenemos listo el extracto hidroglicerinado de café. Listo para utilizar. Si no ponen conservante, recuerden de que pueden, a partir de la fecha de filtrado, utilizarlo en el plazo de un mes, conservándolo en la nevera. Con este conservante no es necesario ni ponerlo en la nevera y dura hasta 6 meses. Fórmula. Te recomiendo realizar poca cantidad, como la que muestro en el video, ya que se utiliza muy poco de este extracto en los jabones artesanales de glicerina. Lo que he realizado puede alcanzar para aproximadamente 10 jabones. Proporciones ideales. Formulación base artesanal. Café, 1 parte. Glicerina vegetal, 4 partes. Agua destilada, 1 parte. Conservante, 2 gotas. Pasado el tiempo de maceración, no olvides filtrarlo. Si lo utilizas a largo plazo, recuerda poner un conservante. Si quieres llevar tus jabones al siguiente nivel, únete a nuestra comunidad de miembros nivel 2. Ahí encontrarás contenido exclusivo, incluyendo 10 fórmulas de lujo con extracto hidroglicerinado de café, que harán que tus jabones sean verdaderamente únicos. No te pierdas la oportunidad de crear algo especial. Nos vemos en el siguiente video.